Amigos míos, ustedes saben, hoy es un día que voy a compartir con ustedes varias cosas para cerrar el tema de Amir, para darle espacio a su mamá. Pero mira, aquí yo tengo un testimonio de una doctora en Cuba. Bueno, no está en Cuba, está fuera de Cuba, pero usa el nombre de Cristina Baza por una cuestión de miedo, para que vean el miedo con que vive la gente y por qué no se denuncia más los horrores de Cuba. Esta persona, a raíz de un testimonio que compartió Amelia Calzadilla y todo el problema que tuvo cuando fue a parir a uno de sus hijos, esta persona me envió este testimonio, que se lo envió también a Amelia y me dijo, aquí tienen en pantalla las capturas: oye Luis, sin problema, publica mi testimonio y nada, un granito más de arena en esta batalla. Yo voy a compartirte el testimonio de ella para que te des cuenta los horrores de Cuba. Mi querida Amelia, ayer vi tu testimonio de los maltratos que sufriste en Cuba durante tu embarazo y parto, y volvieron a mí todos los horrores que presencié en Cuba como estudiante de medicina. Sentí tanto dolor, tanta impotencia, tantas ganas de llorar, de rabia y de tristeza mientras recordaba las cosas que vi en la tan cacareada potencia médica. Es un muy mal recuerdo que como mecanismo de defensa he tratado de borrar de mi mente. ¿Ven lo que yo les decía? Tantos horrores que la gente se calla, que la gente no denuncia, que la gente, para no remover el avispero, pero eso está aquí y en la memoria, ¿ok? Por eso es tan importante que la mamá de Damir denunciara todo esto, para que saliera a la luz la verdad. Cuando vi tu directa, todo volvió a mí y algo en mi interior se sintió cómplice ante la posibilidad de callar esto. Como ser humano, mujer, cubana y profesional de la salud, con este mensaje quiero poner, aunque sea un grano de arena, en el otro lado de la balanza que ayude a hundir a la dictadura fascista que tiene a nuestro país y a nuestra gente secuestrados y relegados a la más absoluta miseria. Te cuento algunos de los sucesos que más me marcaron. Como parte de nuestras rotaciones de pregrado, teníamos que pasar por ginecobstetricia en todos los escenarios donde se practicara la misma, entiéndase, consultorios médicos, hogares maternos, salas de preparto, parto. Vi tantas cosas que me dije que si tenía que parir en Cuba, no iba a ser madre jamás. No quería pensar siquiera en la posibilidad de pasar por las atrocidades que presencié. Me daba escalofríos en la espalda, literalmente, pensar que mi criatura pudiera nacer en esas condiciones. La atención de salud era decadente en todos los aspectos, desde el material hasta el humano. El mal estado de las instalaciones iban desde consultorios médicos sin agua para lavar los espéculos y médicos castigados, sancionados por sus superiores por no poner espéculos a la paciente, ya que no tenían agua para lavarlos, hasta tener el médico que cargar agua para la consulta de casa de algún vecino generoso que nos regalara algún cubito. La falta de insumos era tan ridícula que incluía jeringuillas, torundas, medicamentos de toda índole. Dentro de los salones de operaciones y las salas de parto, las batas supuestamente estériles de las parturientas eran harapos rotos llenos de huecos, no exagero, con manchas viejas de sangre que la máquina esterilizadora no podía quitar de tan viejas que eran las manchas y las máquinas. Las tuberías en el techo expuestas y la mayoría con goteras, cucarachas, mosquitos y chinches pululaban, no solo en las salas de maternidad, sino en la totalidad de las salas de hospitalización, lo cual no era, de hecho, considerado nada raro. Desde el punto de vista de recursos humanos, los profesionales estaban bastante preparados. Muchos eran eminencias, muy competentes, tanto médicos como enfermeras, aunque eso era un triste consuelo cuando su mente y sus manos están atados por los lazos del gobierno comunista, con sus tentáculos hediondos metidos hasta dentro de las salas de parto. Eso sí, mucha humanidad no había en esos escenarios,
donde a las embarazadas se les negaba casi en su mayoría la analgesia. Eso era un privilegio para algunas pocas afortunadas relacionadas con altos directivos. Tú oyendo todo esto empiezas a hacerte una idea de lo ocurrido en el Hospital Hijas de Galicia, que fallecieron tantos bebés en un periodo de tiempo relativamente corto. Y confírmenme, las mujeres que han parido dentro de Cuba, si es verdad o mentira todo lo que está describiendo esta persona acá. Los pacientes tenían que estar solas durante el parto, sin ningún familiar. Los teléfonos estaban terminantemente prohibidos, aunque siempre había alguien empático dentro del salón que se arriesgaba y le hacía una foto al bebé para mostrar y calmar a los familiares ansiosos que esperaban fuera, y a los que se les impedía ver a la embarazada durante el proceso. La razón por la cual prohibían los teléfonos es bastante evidente, para que ni por casualidad quedara registrado el desmadre y los descuidos que se veían allí dentro de los salones de parto, para si pasaba algo no hubiese testigos ni pruebas. Señores, y esto es verdad. Numerosos padres me han dicho que no les han permitido estar presentes en el parto de su esposa en Cuba. Te lo digo yo, que yo, por ejemplo, yo aquí en Noruega he estado en todos los partos de mis hijos, presente cada segundo. Y en Cuba, muchos me han dicho que no se puede. El acto de traer al mundo a un ser humano es tan sublime y sagrado, requiere tanto apoyo, tanta humanidad y tanto amor, que era vergonzoso ver cómo trataban a esas pobres mujeres. El trato era cuanto menos irrespetuoso, lo más insensible e indolente que se puede ser en una situación así. Las embarazadas yacían en camas con sábanas viejas y rotas, semidesnudas, llorando de dolor y de incomodidad, sin el apoyo de sus familiares o de quien quiera que ellas quisieran que las acompañaran en ese momento. El personal médico y de enfermería, mientras esperaban que el trabajo de parto progresara y alcanzaran la dilatación requerida, se sentaban en una esquina con sus teléfonos o se iban a chismear a otro lugar. En una ocasión, estando yo de guardia en preparto, fui a tomarle la presión a una paciente y descubrí que estaba acostada sobre un charco de su propia sangre, y nadie había visto eso. Cuando lo reporté a la enfermera a cargo, esta se sorprendió y me dijo que iba a ver eso, como tratando de restarle importancia para no crear alboroto, pero yo podía ver el miedo reflejado en sus ojos. En otra ocasión, una mujer que se sentía miserable del dolor me pidió que me quedara a los pies de su cama, sosteniéndole la mano y masajeando su espalda. Y así lo hice por varias horas, más por hacerle compañía y darle apoyo emocional y psicológico que por aliviarle el dolor. Prefería que una desconocida estuviese dándole el apoyo que su familia debía darle en esa situación, porque se lo negaban. En muchas ocasiones a los alumnos del cuarto año de la carrera de medicina nos dejaban solos vigilando a las pacientes, a sabiendas de que los procederes que podíamos ejecutar se limitaba a la toma de signos vitales y el llenado de historia clínica. No podíamos hacer, obviamente, nada más complicado que eso, ni estábamos facultados para tomar decisiones si algo ocurría allí de imprevisto. En el momento del parto, muchas enfermeras les gritaban improperios a las pacientes que, obviamente, debido a los dolores y a la deshumanización del parto, se ponían irritables o tenían miedo de seguir pujando. Cero comprensión o condescendencia. En lugar de eso, les gritaban cosas como: si te la pudiste meter, también lo puedes parir. Malas palabras, frases violentas y cosas por el estilo, como si fueran animales. Tal parecía que estaba siendo castigada por haberte embarazado. Si algún neonato fallecía debido a un traumatismo en el parto o durante el parto demorado, como le pudo haber sucedido perfectamente a Amelia por no haber ejecutado una cesárea cuando la paciente tenía criterio, se llevaba a cabo una investigación exhaustiva supuestamente para dar con la causa y castigar a los culpables, quienes casi nunca eran los que realizaban directamente el parto, sino los pobres médicos generales integrales, que son el eslabón más débil del sistema de salud cubano.
y que por alguna nimiedad en la historia clínica de la paciente, que podía haber sido perfectamente no haber puesto un espéculo en la consulta de captación por no tener agua en la consulta, pagaban el incidente en el que no habían tenido participación con el salario de varios meses, separación del puesto de trabajo, invalidación del título y hasta cárcel. Fuera de la sala de partos, viví también incidentes lamentables y tristes. Yo no tenía antibióticos para mandar a mis pacientes, no podía ejecutar a cabalidad el método clínico, pues no contaba con los exámenes complementarios para corroborar o descartar mis diagnósticos presuntivos. Los únicos instrumentos con los que contaba eran la entrevista médica y mi estetoscopio y esfigmomanómetros personales, porque donde trabajaba no había algo tan básico como esto. En alguna que otra ocasión también me los robaron. Trabajé como recién graduada, como médico general básico, en un área rural donde muchas veces al entrar a mi guardia y revisar mi stock de medicamentos no contaba con o medicamentos básicos para tratar crisis agudas de asma bronquial o cuadros más serios, y tenía que aferrarme profundamente a mi fe y pedirle a Dios que no me llegara ningún paciente grave porque se iba a morir. Tampoco contaba allí con equipo de electrocardiograma para descartar o corroborar síndrome coronario agudo. No contaba con equipo de ultrasonido. En más de una ocasión recibí en mi consulta viejitos sintiéndose mal, con la presión baja o decaimiento marcado, pero solo tenían hambre en realidad. Muchos estaban al borde de la hipoglicemia. En esos momentos yo quería colgar la bata blanca. En ocasiones salía de la consulta y me encerraba en el baño a llorar, jurando que me iba a trabajar para una paladar o a vender ropa, que si seguía allí me iba a volver loca. También me tocó trabajar en los policlínicos en apagón con una linterna. Me dieron de almuerzo, comida y alimentos podridos literalmente en varias ocasiones, y hasta me obligaron a atender una consulta de COVID sin agua. Debo añadir también un dato curioso. En Cuba la gente se muere no de sus verdaderas causas de muerte, sean cuales sean, sino de las que quiera el sistema. Supuestamente hay enfermedades de las cuales las personas no se pueden morir en Cuba porque son perfectamente prevenibles y por lo tanto no pueden figurar en un certificado de defunción. Sin embargo, la gente se muere de estas cosas y sus complicaciones. Entonces, los médicos se ven obligados a plasmar mentiras en los certificados de defunción. En ese país no se respeta ni la vida ni la muerte. En Cuba, los médicos son obligados a mentir constantemente so pena de castigo y sanción. Nos vemos obligados a inflar números, desde la cantidad de pacientes que vemos en consulta hasta la cantidad de nacidos vivos. Sancionan a los que plasman la verdad y dejan en paz a los que mienten. Hace poco tuve a mi bebé en un hospital de la ciudad donde vivo, en los Estados Unidos. Yo solo podía pensar que mi experiencia era tan diferente a la de las mujeres que dan a luz en Cuba. Solo éramos mi esposo y yo. Mi madre no pudo estar en mi parto porque está en la isla cárcel, pero aún así no hubo un solo momento en el que me sintiera sola. Las enfermeras de Labor and Delivery no eran mujeres, eran ángeles, todo el tiempo muy profesionales, al tanto del más mínimo detalle. Me llevaban al baño, me estiraban la cama, me traían agua a demanda, me decían que podía pedir la forma de analgesia que quisiera en el momento que quisiera, me daban ánimos y me decían que era muy fuerte. Hacían chistes para distraer mi mente. No tengo palabras para agradecer el amor, la paciencia, la profesionalidad con que fui atendida, sin faltarme el más mínimo recurso, desde las sábanas y las batas nuevas y desechables hasta los cuidados más íntimos para la incisión que tuvieron que hacer en el canal de parto. Mi esposo estuvo todo el tiempo a mi lado, como debe ser. Fue un momento muy íntimo, rodeada de mis seres queridos. Varios amigos también pudieron visitarme allí. Yo era quien decidía en todo momento quién entraba y quién salía, y en el momento que lo hacían, cero prohibiciones o arbitrariedad. Es abrumador experimentar la libertad fuera de Cuba. No lo podía creer cuando me dijeron que podía tener en la habitación donde iba a dar a luz velas aromáticas, música, una tina, una pelota inflable, lo que yo deseara en ese momento.
Señores, y esto yo doy fe porque así fueron los partos de mis hijos. Incluso escuchando a Leonard Cohen metido en un jacuzzi, todo rico, todo sabroso. Eso lo viví yo. Me sentí un ser humano digno en todo momento. Me sentí feliz de que mi bebé naciera en el mundo libre. Me proveyeron de íntimas y culeros desechables. No tuve que llevar nada al hospital excepto la ropa con que nos íbamos a ir a casa. La habitación parecía el cuarto de un hotel. Tenía vista a la ciudad, el baño inmaculado, todo estéril. Todas las mañanas venían a limpiarlo. No carecí de ningún recurso, de ninguna medicina. Fue una experiencia impresionante, pero maravillosa. Me sentí segura, cuidada y protegida. Cuando me recuperé, el personal me mandó una postal a la casa, deseándome buenos deseos y pronta recuperación. Me siento sumamente bendecida y no tengo cómo pagar el amor con que he sido tratada y recibida en esta gran nación. Decir debo que todas las consultas periódicas de prevención para el bebé durante su primer año de vida son totalmente gratuitas, incluyendo la vacunación correspondiente. Ay, cómo nos han mentido haciéndonos creer que solo en Cuba la atención médica es gratuita. Cómo nos han manipulado y qué ciegos hemos estado. Señores, y con este testimonio, ella respalda, lo dice al final, el testimonio de Amelia Calzadilla. Y es un testimonio bellísimo que entraña además una realidad que es un secreto a voces. Esto en Cuba todo el mundo sabe que es así. Hay excepciones. Generalmente llegas a los hospitales y hay maltrato porque todo el mundo está obstinado, estresado, fundido, ¿me entiendes? Por eso es que ahora están denunciando tanto a la mamá de Damir por haber dado conferencia. ¡Wow! Porque no quieren que esto se sepa. Esto que es el día a día. Pero lo lindo es que este testimonio también tiene la otra parte, la esperanza. Y cómo fuera de Cuba hay un mundo que es normal, señores. Normal. Yo quiero compartir este testimonio con ustedes. Muchas gracias a Cristina por haberme enviado su testimonio. Nos vemos en el próximo video.